comenzar, quiero darte las gracias a ti por suscribirte a este canal, por dejarme tus comentarios y por dar like. Pero sobre todo, muchas gracias por darle play a este video. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer una reseña o un review, no sé cómo se dice, pero vamos a probar esta mascarilla que se llama Arcilla. Como ven, ya está abierta y es que ya no la pusimos. Y digo no la pusimos porque, ¿qué creen? Alguien me siguió en mis loqueras y adivinen quién es. En un momento lo van a conocer. Anteriormente ya me había acompañado en uno de mis videos. No sé si se acuerdan en el video donde nos pusimos o se puso unas banditas para depilarse el bigote. Y también yo me lo iba a poner, pero cuando vi su sufrimiento, pues me arrepentí obviamente. Y pues bueno, en esta ocasión le prometí que no le iba a doler nada. Y pues bueno, lo bueno de todo es que sí no duele, es una mascarilla normal. Y pues bueno, en esta ocasión traigo a este invitado, traigo a mi hijo que es Gibran. En su canal viene siendo Oh My God es Duque, porque también tiene canal, claro que sí, igual de loco que su mami, tenía que ser. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a probar esta mascarilla, que como ya les dije se llama Arcilla Roja. Y le prometí que no nos va a doler, que no le va a doler porque pues ya está traumado el pobrecito de la otra vez que le puse sus banditas. Y pues bueno, en esta ocasión no te va a doler, te lo juro. Eso creo. Y pues bueno, comenzamos para que no se haga largo este video. En la cajita de abajo dejaré el link de su canal por si gustas pasar a visitarlo y dejarle algún mensajito bueno, claro, lleno de vibra. Acuérdense que este canal está lleno de vibra, nada de mala vibra. Las cosas buenas, positivas y comentarios constructivos se aceptan, claro que sí, claro que sí. Y pues bueno, comenzamos antes de que se alargue este video. Vamos a comenzar con nuestro rostro limpio. Ya sabemos que para cualquier mascarilla tenemos que lavarnos la cara muy bien. Y nosotros ya no la lavamos, así que vamos a empezar a aplicar esta mascarilla con estas brochitas. Porque no quise hacerlo con las manos, ya que pues se me hace como, no sé, no lo quise hacer con las manos. Así que escogí estas brochitas y pues sí, nos lo vamos a aplicar. Y vamos a comenzar poniéndonos la mascarilla de esta manera, sin ponernos en el área de los ojos obviamente, y en el área de los labios. Muy bien, tiene que ser una capa generosa, no tan gruesota, pero sí que alcance a cubrir nuestra cara muy bien. Y esta mascarilla dice que se puede utilizar una vez a la semana. Dice que la arcilla rosa es natural para pieles sensibles. Y como ustedes ya saben, mi piel yo siento que es algo sensible, ya que anteriormente estuve usando la crema Pond's y me irritó mucho la cara. Y como que estos días sentía mi cara muy irritada, no sé. Esta mascarilla promete limpiar el cutis de acné, granos, espinillas y otras impurezas. También promete dejar la piel suave y sedosa. Aparte, esta mascarilla es muy económica. Este sobrecito yo lo adquirí por 8 pesos en el supermercado que se llama Calimax, en el área de farmacias. Uy, aparte, espérense, esto está súper porque retrasa el envejecimiento cutáneo, ya que contiene antioxidantes. Definitivamente yo siento que ya esta mascarilla, me quedo con ella. Espero y cumpla lo que promete, claro, ¿eh? También estimula la regeneración de la piel, librándola de manchas, cicatrices y células muertas. Y elimina la rojez de la cara y la irritación. Que bueno, que es lo que yo tengo ahorita en mi piel, la tengo muy irritada. Y pues bueno, como ven, esta mascarilla promete mucho, es económica, perfecta para mis bolsillos. Así que la estaré utilizando por un tiempo para ver qué tal funciona. Y si funciona, yo más adelante les haré otra reseña comprando ya lo que viene siendo el frasquito, la crema, el pomo, no sé cómo se diga, pero ya estaré comprando algo más grande para no estar comprando los sobres sueltos. Y se deja la mascarilla que actúe durante 10 minutos para finalmente retirarla con agua templada. La secamos con una toalla. Como ya saben, a mí no me gusta secar mi cara con toallas, así que la dejé secar así naturalita. Y pues bueno, aquí está nuestro resultado. Yo siento que sí, como que sí funciona, no sé. ¿Tú cómo sientes? Creo que sí.
la seguiremos usando a ver qué resultados trae, a ver si cumple lo que promete y más adelante les decimos si funciona o no funciona. Si te gustó este video no olvides regalarnos un like, suscribirte aquí en la parte de abajo y dejarnos tus comentarios. No te olvides de activar la campanita para que cuando yo suba un video YouTube te notifique y seas el primero en mirarlos. Así que nos vemos en un siguiente video. Bye.